Hola ideadores, hoy vamos a preparar un organizador para nuestros sellos. Aquí dentro vamos a poder poner nuestros sellos planos bien colocados y, como veis, todos organizados, con sus huequitos para meterlo todo. ¿Os animáis a ver cómo se hacen? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a usar este archivador que tengo. Como veis, lo tengo con un montón de fundas de estas de plástico, porque antes guardaban partituras, pero ahora las tengo ya todas digitalizadas y no me hacen falta. Entonces este archivador lo voy a utilizar para guardar mis sellos planos, estos que son así, que luego se pegan en una base de metacrilato para pegar. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser decorarlo, es decir, forrarlo por fuera. Y lo voy a forrar con papeles de scrap. Pero como veis, los papeles de scrap no llegan, no son tan grandes como para forrarlo. Así que vamos a hacer una técnica un poco extraña, partiendo los papeles y haciendo una especie de collage, o mix media, que se llamaría. Y entonces lo vamos a forrar todo. Yo voy a usar estos papeles que son de la colección Letras Antiguas de Amélie Orita, no, de Amélie Prager, perdón. Y ya veréis qué bonito va a quedar. Entonces, comienzo cogiendo un papel, el que yo quiera. Me gusta mucho este, así que voy a empezar con este. Y bueno, le voy a recortar esto de aquí porque no quiero que se me vaya a ver. Y voy a comenzar a forrar con él como si fuera un cuaderno normal. A ver cómo lo pongo para que entre. Así. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser colocar cinta de doble cara aquí para que pegue. Esta superficie no es totalmente lisa, es un poco rugosa, así que para que me pegue bien voy a utilizar la cinta de 5 centímetros. Colocaré esto aquí. Y ahora lo pegamos. No hace falta que esté pegado totalmente recto. Lo que sí que quiero es que me sobre bastante para forrar los laterales. O sea, para doblarlo y forrar luego los laterales. Y ahora voy a marcar los dobleces de los dos lados. Y entonces aquí vamos a cortar inclinado, como siempre, dejando un poquito, dejando aquí un poquito, como 1 o 2 milímetros. Y ya vamos a pegar esto, ya que estamos. Pegamos una cinta en la carpeta, otra cinta aquí al borde del papel. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Y ahora, antes de doblar, si os acordáis de otras veces, lo que hacemos es meter aquí la puntita para que no quede el piquito hacia afuera. Pero esto, por supuesto, no está acabado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la parte esta de arriba, pues cogemos otro papel, el que más rabia nos dé. Este me gusta bastante también. Bueno, este le voy a dejar para después. Voy a coger este, que me da lo mismo romperlo de arriba que de abajo, que de donde sea. Entonces, mido más o menos hasta dónde va a ir. Pues va a tener que ir como hasta aquí. Y lo que voy a hacer va a ser rasgarlo después. Porque este efecto rasgado queda súper bien luego cuando lo ponemos. Y ahora lo pegamos aquí, pero no lo vamos a pegar hasta el mismo punto, o lo ponemos más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Yo creo que lo voy a poner aquí. Entonces, aquí le voy a poner una cinta de doble cara, pero además le voy a poner cola.
para que se pegue bien este borde tan irregular. Si me estás viendo y aún no te has suscrito, me gustaría mucho que lo hicieras. Me ayudaría muchísimo. Solo tienes que darle al botón rojo que hay aquí abajo y pone suscribirse. Si además le das a la campanita diciendo todas las notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te vas a perder nada. Esto lo fijaremos luego. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás y en realidad ahora si ya podemos ir pegando encima de esto casi nos viene mejor. Entonces, por ejemplo, a ver, teníamos este me había encantado también. Entonces vamos a hacer una cosa, rasgando el borde. Este lo comenzaremos a poner pues por aquí, más o menos. Y va a cubrir toda esta parte. ¿Veis ya cuál es la idea, no? Hacer una especie de collage con estos bordes que quedan súper chulos para así luego tener ya al final envuelta toda la carpeta. Y una vez que está pegado por aquí, lo seguimos pegando por el otro lado. Yo tenía la esperanza de no tener que quitar todas las fundas, pero lo voy a forrar mejor sin las fundas, así que las voy a sacar y ya me entretendré luego en meterlas. Aquí. Para hacer ahora el borde tengo que cortar aquí porque si no cuando doblo al extender esto está ocupando más hueco del que debería, entonces por eso lo hago cortando. A ver, aquí corto para sortear las anillas. Así. Y este es el problemático porque como os digo este trozo es un poco más que este de aquí para que dé a cerrar, entonces lo vamos a cortar en ángulo, a ver, desde arriba, y lo vamos a pegar aquí también. Y de esta forma podemos tener forrada una carpeta o lo que sea con papeles de tamaño menor que ella, de una manera muy retro. Ahora lo que voy a hacer va a ser medir este interior y voy a recortar un par de papeles para poner tanto aquí como aquí y tapar estas uniones. Entonces van a ser de 21 por 30 para dejar un margencito. Entonces voy a recortar un par de papeles y los pego aquí. Si te gusta lo que estás viendo, házmelo saber dándole al like o incluso mejor, déjame un comentario, dime lo que te parece. Y le voy a poner también un poco de cola para que quede mejor pegado. Porque es una pieza muy grande y no me gusta dejarlo solo con la cinta de doble cara. Y esta otra pieza va a ser también de 30 de alto
pero la voy a cortar pues de 28 de ancho, para que llegue también hasta aquí. Aquí un par de ellas para que quede bien pegado en la zona que dobla. Y ya tendríamos forrada nuestra carpeta. Habría que dejar que secara bien el pegamento, pero ya estaría forrada. Voy a recoger todos estos papeles y ahora vuelvo. Y ahora, como va a ser para guardar sellos, pues lo voy a decorar con sellos. Y tengo estos sellos así tipo retro, con letras y demás, que creo que me van a ir estupendos. Voy a usar tinta permanente, pero en realidad podríais usar la tinta que queráis si luego la dejáis secar bien. Yo voy a usar tinta permanente para que no se me corra, porque además luego no quiero barnizarlo ni nada, entonces quiero que quede bien puesto. Y acordaos de limpiar bien los sellos después de usarlos. Y lo que voy a hacer también va a ser ponerle aquí sellos. Y yo ya no la decoraría más. La dejaría así. Y ahora a rellenarla. Y ahora para poner los sellos vamos a usar estas bolsitas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mirar a ver cómo los organizamos de manera que nos ocupen el hueco. Hay que dejarles a cada uno el hueco para su plastiquito, y si es posible un poquito más, para que así quepa bien el volumen que luego va a coger. Entonces la división va a estar por aquí y luego por aquí arriba más o menos vamos a cortar. Pero a ver, aquí está la división. Vamos a cortar aquí, pero solo uno, para poder meter y sacar. Ahora estoy yendo un poco rápido, pero bueno. Aquí vamos a hacer unos bolsillos. Entonces, esto aquí vamos a unir el plástico. Y aquí primero tenemos que hacer unas rajas que esté solo en el plástico de delante, para poder meter y sacar luego nuestras cosas. Entonces, meto un cartón que no nos sirva y con un cúter hago una raja. La voy a hacer alineada con esto, pero que llegue solo hasta aquí.
¿vale? Entonces ya tengo la abertura del primer bolsillo, voy a hacer la del segundo bolsillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta unión que os dije y otra unión aquí arriba, porque aquí arriba podré meter más cosas. Estas uniones las puedo hacer o bien con esto, que es el pirograbador, que tiene esta herramienta con forma de ruletita con unos dientecitos. No sé si lo veis bien. Esta herramienta es una herramienta que viene con la Fuse, que en realidad es un pirograbador. Si usáis un pirograbador y lo podéis regular, no lo pongáis a la máxima temperatura. Yo lo tengo a 250. Si no tenéis pirograbador, también lo podéis coser. Si tenéis máquina de coser, se hace muy fácil. Se puede coser por aquí y luego la otra. Y si no, pues supongo que a mano también se podrá hacer, aunque será un poco más difícil. Entonces, para hacer esto, también os recomiendo que os pongáis una manta vieja, un cartón que no necesitéis o lo que sea debajo. Una manta de corte me refiero. Porque veis, esta la tengo yo más vieja y ya tengo alguna marca. Entonces, ponemos donde toca la regla. Y ahora vamos a pasar la herramienta, que está ya caliente. La vamos a pasar despacio, para que los dientes vayan marcando y vaya girando, porque a mí una de las cosas que me pasa con esta herramienta es que a veces me cuesta hacerla girar bien, que arrastra, y ¿veis? Ahí ha arrastrado, y si arrastra no me va a cerrar bien. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que esto ya lo tenemos cerrado. Aquí ya tenemos un bolsillo grande. Y ahora vamos a hacer este otro. Ya tendremos hechos estos dos bolsillos. Estas marcas, si queréis, las podéis quitar con un algodón con alcohol. Entonces ahora aquí podremos meter nuestras muestras. Le voy a quitar un poco de plástico de este que sobra, porque ya habéis visto al principio que es que iba un poco justo. Pero es que si no, no encontraba nada que poner junto. Ahora. Ahí. Y lo voy a meter aquí. ¿Veis? Y así nos van a quedar bien ordenaditos. Aquí arriba pues podéis poner otro. No sé si tengo alguno que quepa bien ahí. Igual hasta pongo este, que así puesto, tumbado, cabe estupendo. Ahora, pues esta hoja ya estaría. Y ahora lo haría con todas las hojas que quisiera para poner todos los sellos que quiera. Y ya podréis tener vuestros sellos bien ordenados. Y así es como ha quedado al final mi archivador. Este y este de momento los he puesto sueltos porque no tenía más para cuadrar con ellos. Como veis, detrás de cada uno les he puesto un folio en blanco para verlo mejor el dibujo, porque si no se solapan todos los dibujos y no se ven bien. Y luego en este he puesto estas pincitas porque le he querido poner estos troqueles que van con estos sellos para guardarlos todos juntos, y estos de aquí arriba, que tienen la apertura más grande con respecto al troquel, se me salían. Pero bueno, para los troqueles, si queréis, tengo otro sistema para guardarlos que va muy bien. Si queréis otro día os lo enseño. Y nada, el resto de sellitos aquí está, que vienen muy bien para guardarlos, y así ya podré venir y verlos, que antes los tenía guardados en una caja y los tenía muy descolocados. Y así, de esta forma, ya tendremos nuestros sellos, cada uno con su bolsillito, que los podremos ver perfectamente y guardarlos todos bien colocaditos. Y así, en su carpetita. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Nos vemos la semana que viene con más cositas. Hasta pronto, ideadores.